El invitado de hoy tiene 75 años, nació en Banfield y lleva más décadas en la política argentina que muchos de sus colegas en el mundo de los vivos. Abogado, peronista, republicano y capitalista, todo al mismo tiempo, sin que aparentemente le explote la cabeza. Fue senador nacional por Río Negro durante 18 años consecutivos. 18. El hombre conoce el Congreso mejor que su propia casa. Después, en uno de los giros más comentados de la política reciente, en 2019 decidió acompañar a Mauricio Macri como candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio. Un peronista federal de toda la vida, de vice del CEO. Hay quienes todavía no se lo perdonaron. Él dice que fue una decisión republicana. El peronismo dice otras cosas. Hoy es diputado nacional. Preside el partido Encuentro Republicano Federal, que suena a nombre de banco, pero es su sello propio para moverse con libertad en el tablero. Y volvió a hacer ruido al proponer que el Congreso intervenga para anular la condena a Cristina Kirchner, argumentando que el fallo estuvo viciado. La misma Cristina, cuyo gobierno él acompañó, luego dejó, luego criticó y ahora defiende. La política argentina es un género literario sin igual. Remató con una frase que resume toda su filosofía. Lo que le pasa a Cristina, mañana le puede pasar a Milei. Pichetto, el que siempre piensa en el largo plazo, hoy en el sillón de IA. Buenas noches, muchísimas gracias por estar acá y por la paciencia que se nos ¿Qué más puedo decir después de todo lo que... Bueno, pero eso son mis ideas nada más. Vos tenés mucho para hablar, porque yo en realidad... Yo tengo otras, pero bueno. Obvio, tenés otras. Como decía Groucho Marx, estas son mis convicciones, si no te gustan, tengo otras. Tengo otras, exactamente. Ahora, digo, la semana pasada... Y no tengo ninguna llave. No tenés la llave. No, lo que tengo es una experiencia de vida en el Congreso de muchos años y sé los alcances que significa la soberanía popular, el valor y el poder que tiene el Congreso Nacional, cuáles son también los límites, conozco la historia y los precedentes, las atribuciones que tiene este Congreso, el Congreso en orden a la designación de jueces, al juzgamiento, a dejarlos sin el cargo a los que están en el marco de la Constitución, a participar también en el Consejo de la Magistratura con las dos cámaras, en fin. Hay todo... No, experiencia hay, obviamente, digo, de más está decirlo. Y frente al discurso de algunos voceros del constitucionalismo duro que creen que están viviendo en el siglo XIX, donde rigen la visión de la división de poderes extrema de Montesquieu. Bueno, les digo que hay un nuevo constitucionalismo a partir del 94, con la incorporación de los tratados internacionales. Totalmente. Con la incorporación de un montón de estructuras nuevas en la Constitución. El balotaje es un mecanismo nuevo que, si bien se había utilizado en el 73, se define claramente en el 94, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, la auditoría, en fin. Y fundamentalmente la incorporación de los tratados internacionales que velan por todas las garantías, el derecho de defensa en juicio, el criterio de la pena, la proporcionalidad, la razonabilidad, principios que hacen a derechos humanos esenciales. Tengo un punto ahí para preguntarte una sola cosa y para darle un contexto, digamos, a todo lo que estás diciendo. Le quiero contar a los televidentes que nosotros la semana pasada, ese editorial que viste ahí, yo lo terminé poniendo justamente frases que vos habías usado en el Congreso, porque la semana pasada estuviste en la Comisión de Derechos Humanos, invitado por ellos, a explicar lo que para vos es una defensa política, pero jurídica a la vez, de la situación de Cristina. Por eso yo empecé a decir, che, acá hay una llave, está la llave de la libertad, más allá de lo que haya dicho la Corte Suprema. Lo que yo tengo es una visión del proceso de Cristina, un proceso que se llevó adelante con mucha fragilidad, te diría con una nulidad de origen, porque Cristina en el 2019 era la vicepresidente,
y debería haberse hecho primeramente el juicio político para abrir después el proceso judicial. Pero no lo hicieron con vudú. Bueno, es un error, un grave error. Yo tengo escrito un libro con Roberto Dromi, un gran jurista del derecho administrativo, que habla de la prejudicialidad que está vigente, que son las normas de la Constitución y que determinan que cuando un presidente, un vicepresidente, un ministro, un senador, un diputado tiene que ser sometido a un juicio penal, previo a todo tiene que funcionar el desafuero que está establecido en la Constitución. Previo a empezar el juicio. Exactamente. No previo a que lo manden preso. Absolutamente, antes de... Pero te hago una pregunta, si todo eso vos lo sabías, si mal no recuerdo, vos eras jefe del bloque peronista con Cristina presidenta cuando fue lo de vudú. No, sí, claro, no recuerdo, cuando lo pusieron preso no, estaba afuera yo. No, pero empezaron el juicio. Bueno, lo que ocurre es que indudablemente acá hubo una ley, Nancy, que se votó en el marco del proceso a los senadores de la famosa ley laboral, mal llamada ley Banelco, para decirlo claramente y para que todos... Sí, para que todos sepamos de qué estamos. Permitía el inicio del proceso judicial hasta la terminación inclusive. Una ley que de ninguna manera puede anular el proceso previo del juicio político a los funcionarios de la Constitución, porque una ley no puede nunca derogar esas normas. Si no invocaron esos temas, bueno, son argumentos que indudablemente... Faltaron. Ahora, lo concreto es que a Cristina... A ver, yo tengo una visión de la causa, además. Creo que Cristina Fernández de Kirchner es inocente. Creo que fue condenada con prueba indiciaria, con pruebas muy frágiles, en términos de la definición de la conducta ilícita, penalmente ilícita, no está claramente definida. Aparecen ahí la emisión de decretos, que es una tarea propia del presidente, como elementos que ha tenido en cuenta el Tribunal Oral. Aparece una pena que es muy complicada, porque es equivalente a lo que es la muerte civil en el viejo código de Vélez Sarsfield, que es la inhabilitación perpetua. Perpetua de por vida. O sea, ella tiene 6 años de prisión, que de hecho ya cumplió 1. Creo que el contenido más grave que tiene la pena es precisamente ese, el de la inhabilitación perpetua. Le quita todos los derechos políticos, civiles. Me parece un tema extremadamente grave en donde los jueces deberían haber mensurado ese tema, independientemente que está en la norma y en la letra que invocan en el Código Penal, en el 20 y también en la 25602, que es una ley que modifica y anula la 20840, que tenía que ver con la subversión económica, que también se menciona la inhabilitación perpetua. Está referido a ese tema cuando las conductas que se definen en el 174, que es la figura de la defraudación, establecía que podía haber situaciones de zozobra en el marco de la sociedad, complejidades que eran propias de la 20840. Pero ahí indudablemente dejan flotar también esa norma de la inhabilitación perpetua. Ahora, Miguel... No hay, indudablemente, en el derecho penal moderno, esa norma requiere indudablemente de una declaración de inconstitucionalidad, porque la pena no puede ser por todo el tiempo, para toda la vida, independientemente que la Constitución también habla y define un tiempo, pero de ninguna manera puede ser perpetua, porque la finalidad de la pena, el principio finalista de la pena, es la recuperación, la resocialización. Ahora, hay algo que es real, digo, yo creo que, o sea, si habláramos en serio de lo que tiene que venir en la política, la Argentina, digamos, está camino a una monarquía judicial. O sea, nosotros tenemos, si hay una casta real en este país, es la casta judicial. Digo, y quedó claro en el último, no voy a hacer calificaciones. Yo creo que también que el fallo contra la expresidenta tiene también motivaciones mediáticas muy fuertes presiones mediáticas y comunicacionales que acompañaron todo el proceso. Tiene un fiscal que no era el fiscal natural de Comodoro Pi. El Congreso y el Senado, al que pertenecía y que integré la Comisión de Acuerdos, lo eligió para ser fiscal de juicio en Rosario. Tenía que ir a juzgar narcos a Rosario.
El día que estuvo en la Comisión de Acuerdos, indudablemente le preguntamos los senadores sobre el narcotráfico. sobre la situación de Rosario y las causas que estaban pendientes. De repente, una mera decisión administrativa que violenta el principio del fiscal natural, que debería haber sido el fiscal elegido para Comodoro Pi, y que fue traído Está bien, desde pero Rosario. ¿Qué quiero decirte? Hay otros temas dentro del proceso, como las que recusaciones. están mal. Está bien, pero eso, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es para vos una salida? ¿Que el Congreso vote en contra de una resolución que ya tomó la Corte Suprema? Vos dijiste también que eso ya había pasado y lo ejemplificaste en el 2x1. También Bueno, es cierto. el caso Muiña es un precedente. Pero el caso Muiña no se aplicó en ese momento. Es decir, es cierto que por el caso Muiña... La Corte tuvo que suspender la sentencia que había dictado, Nancy. No, pero que... No, vos tenés que recordar los hechos, si no, es difícil poder... Pero a Muiña, ¿después no lo sacaron por otra causa? ¿No, lo volvieron a meter preso por otra causa? Hacemos referencia a Muiña, pero es el caso del 2x1, fallo de la Corte que aplica el 2x1 a delitos de lesa humanidad. Exactamente. Muy bien. Eso provocó una situación de conmoción. Terrible, la gente en la calle. El Congreso tomó el tema, en el Senado se votó una media sanción que excluyó a los que estaban detenidos por delitos de lesa humanidad. Fue votado inmediatamente, eso transcurrió en un periodo de una semana, 10 días. En 10 días salió. Y eso bloqueó la sentencia de la Corte, impidió la ejecución de esa sentencia. Y la Corte, con posterioridad, tuvo que hacer una nueva sentencia donde excluyó el 2x1 para los autores del delito. Igual no todos lo votaron igual. O sea, no todos, no fue por unanimidad ese segundo fallo. El segundo fallo. El segundo... Bueno, la Corte en ese momento tenía una integración, que era la integración total de 5 miembros, y hubo en el primer fallo 3 que votaron por el 2x1 a favor, y en el segundo... se repitió porque la mayoría se lograba con 3. Igual este Congreso jamás, digamos, votaría algo en favor de Cristina. No están los números. A ver, no estoy hablando de una votación. Estoy hablando de que hay precedentes en la vida del Congreso que plantearon nulidades. Un caso concreto es el 2x1. Para que es el 2x1, que en principio significó sentar una posición y también planteó la nulidad de esa sentencia. El efecto concreto es la nulidad de esa sentencia. Hay otros hechos y otros precedentes, pero también el Congreso tiene una facultad propia, originaria, que es la sanción de leyes. Recientemente el Congreso brasileño dictó una ley que se llama de dosificación de la pena, para traducírtelo con claridad. ¿Y qué significa esta ley? Es una ley de carácter general que tiene la finalidad de readecuar las penas cuando hay multiplicidad de delitos. Algunos podrán decir, bueno, estaba destinado a Bolsonaro. No es una ley que tenga nombre, pero... No tiene nombre, pero indudablemente, frente al fallo de la Corte de 27 años de ponerlo preso a Bolsonaro, esa ley votada por el Congreso implica una reducción notoria de la condena. En la dosificación de la pena en función de los distintos delitos, el Congreso brasileño, que tuvo que insistir porque Lula la vetó la ley, el Congreso brasileño reafirmó su soberanía política surgida de la voluntad popular. El Congreso es el órgano que tiene la mayor vitalidad y energía en términos de la voluntad popular. ¿Vos crees que esa es la única alternativa que tiene Cristina? Bueno, vamos a estudiar. Yo digo que también hay otros precedentes. En el año 84, el gobierno de Alfonsín, hubo una nulidad en el caso de la Cruzada de la Solidaridad que involucraba a un expresidente. Se anuló una condena, se anuló la condena. ¿A quién? En ese momento se anuló la condena de María Estela Martínez de Perón en la causa de la Cruzada de Solidaridad, que era la emisión de cheques por la cual había sido condenada por defraudación. Exactamente. Decime algo, mañana hay una manifestación, obviamente al año de estar Cristina presa. Tengo entendido que habla Máximo, nada más, en la plaza. No voy a estar, pero sí, tengo información de que va a haber en Parque un mensaje de Cristina, me están diciendo. No tengo idea.
¿Estuviste con ella? Estuve el martes, pero fue de público conocimiento. Sí, sí, sí. ¿Cómo la viste? La vi bien, la vi con un temple y una firmeza realmente importante, comprendiendo su situación y indudablemente con mucha actitud por superar estos momentos aciagos que vive. Decime algo, ¿cómo ves el peronismo para adelante? Lo veo bien, está trabajando, se está moviendo el escenario, se está trabajando en un plan económico, propuestas, programas. El peronismo tiene grandes posibilidades de volver al poder frente a lo que yo denomino ya un fracaso de este gobierno. Y además te digo, por las experiencias que he vivido en otros momentos, en orden a etapas de la vida política argentina, cuando Menem planteó su alternativa reeleccionista, aún cuando no estaba en la Constitución, había un ánimo en la sociedad de avanzar con la idea de la reelección. El radicalismo y Alfonsín aceptan esta realidad y hacen la reforma de la Constitución. En el momento que Néstor Kirchner gobierna en su primer periodo con superávit fiscal, comercial, crecimiento, reactivación de la industria, del empleo, el espíritu de la sociedad era darle validación a la continuidad, que a su vez lo hizo a través de Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente. ¿Qué quiero decir? Que no percibo esa sensación, por el contrario, creo que hay un síntoma de tristeza en los sectores populares, en los barrios, en la pérdida de niveles de vida, del salario, del poder adquisitivo, del empleo. Recién escuchaba el dato del médico, que habló el doctor Atienza, con relación a los suicidios. La pregunta que hay que hacerse cuando un trabajador pierde el empleo porque cierra una fábrica: ¿qué pasa en esa familia? ¿Qué le pasa a él anímicamente, emocionalmente? La complejidad de conseguir un nuevo trabajo, el mundo Rappi, que es un capitalismo despiadado, que trabaja y gana el más rápido, y si te pasa algo en la calle, arreglate. Ni obra social. Ni obra social, y hay también discusión sobre el tema del seguro. Bueno, ese mundo es un mundo muy duro, muy tremendo, que la gran cantidad, y se estiman incluso, hoy hablan de 30.000 empresas cerradas, y están analizándose que probablemente sean 40.000 para fin de año. Entonces, ese mundo no te trae el espíritu de la reelección. Y entonces, bueno, la propuesta es que tiene que haber un peronismo y un frente nacional para ganar la elección. También la derecha está buscando, digamos, ser el recambio en ellos mismos, ¿eh? Digo, recordemos cuando terminó Menem y ganó de la Rúa. Yo tengo una mirada, siguiendo incluso a la política latinoamericana, de fuerte polarización. En orden a hechos que están ocurriendo recientemente en el Perú, donde ganó Fujimori. En Colombia, donde el enfrentamiento es entre el gobierno, con Cepeda y Daspriela, el partido del medio, que representaba el uribismo, que perdió su candidato por ser asesinado en una calle de Bogotá. Totalmente. Uribe, el sobrino del presidente Uribe, el expresidente Uribe, sacó el 5%. Me parece que el espacio de... o sea, o es Milei o es un peronista. Moderado del centro derecha democrático difícilmente... tenga prosperidad. Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa hoy en las sociedades? El discurso y la vaguedad, no, bueno, vamos a continuidad y cambio, todas pavadas. Vos tenés que contradecir fuertemente lo que está pasando. Esta propuesta y este modelo que te lleva a la pobreza extrema, a la destrucción de la industria nacional, a una política que yo percibo, por algunos datos que tengo, en orden al desarrollo del petróleo y gas y la minería, el superRIGI que se va a poner Totalmente. ahora, a una economía de enclave, lo que yo llamo economía de enclave o campamento, donde los trabajadores hasta pueden venir de afuera. Los chinos van a hacer un barrio con viviendas que traen de China, y los trabajadores de la minería pueden ser chinos también. Y los gerentes pueden ser chinos. Y el nivel de consumo y de gasto no va a expandir en la ciudad, no va a generar empleos de servicio o empresas de servicio. Bueno, este modelo es un modelo realmente de... Para el 20%. Sí, y además esta visión de los Arriazu
o de Sturzenegger, que cree que la gente va a migrar 800.000, 500.000. Ya le dijeron, quédense El allá otro que acá día- no tenemos el ni otro médico. día el gobernador, Sí. el ex gobernador de Neuquén lo dijo, No el hay intendente médicos. Danielo también, de que hay una realidad de limitaciones que también es lo que puede generar el empleo en el sector petrolero, gasífero, minero. Miguel, nos tenemos que ir. Bueno. O sea, te podés quedar porque ahora viene la parte de la barra y tenemos algunos chismes, pero ya te lo vende. Ya venimos. Bueno, gracias Nancy por la invitación. Ya sé que soy solo una zorra,